Ok, ya está transmitiendo. Regresamos a la pantalla. Empezamos a reanudar grabación. Perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos los que ya están puntualmente conectados. Hace 2 semanas tuvimos en esta sala al doctor Víctor Caballero y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido fabulosa. Todo el mundo quedó fascinado, Doc. O sea, la verdad es que quedaron muy contentos con su participación y decían, bueno, ¿qué más nos puede platicar el doctor? Pero para los que no se conectaron la vez pasada y no lo conocen, creo que es bien importante que sepan con quién estamos hablando, porque no es cualquier persona, ¿sí? O sea, no es una persona que conocí, me dijo, soy doctor y entrevístame. No. Es una persona con una preparación y una experiencia, como decía la vez pasada, como para 5 vidas. Entonces, los voy a presentar. El doctor Víctor Manuel Caballero Solano es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en salud pública por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con un posgrado en nutrición dietética y dietoterapia de la Universidad de Navarra en España. Cuenta con diferentes cursos y diplomados, como curso superior en alimentación y salud de la Universidad Navarra de España, diplomado en salud integral del adolescente de la Universidad Iberoamericana Noroeste, diplomado en gestión directiva, sistema educativo UIA. Se ha desempeñado como director del Departamento de Ciencias de la Salud en la Ibero Tijuana, director médico y fundador del Instituto de Nutrición Humana del Noroeste, que hoy es una institución de investigación sobre todo. Desde 1989 ha participado en el diseño curricular de diversas disciplinas y especialidades en salud. Es fundador y coordinador de la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en Ibero Tijuana, director de Health Mexicana del Noroeste, SADCB, director general de Servicios Educativos Universitarios en Tijuana, fundador y director de la carrera de Enfermería General Ibero Tijuana, investigador asociado C del Departamento de Salud Pública del Colegio de la Frontera Norte, director general de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de Morelos en el 2005, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Morelos del 2006 al 2012, presidente de la Fundación Movilizare AC 2013 a 2016, director del Instituto de Salud y Nutrición AC 2018 y hoy es director de la Facultad de Medicina de la Universidad UPAEP en Puebla. Entonces, bueno, mucha experiencia, muchos ámbitos, o sea, porque pues voy a dejar de compartir para que ya dejar de compartir, para que nos veamos nada más nosotros dos y las preguntas que seguramente habrá, las vamos a dejar para el final, para que no estemos interrumpiendo digamos, la entrevista. Entonces, muchas diferentes experiencias, ¿no? Asumo que tuvo su práctica privada como médico atendiendo pacientes, ¿o no? Ahí en Las Torres. Aquí en Tijuana. ¿En Las Torres? En Tijuana, bueno, sí, iniciamos en Morelos, ¿no? Hace muchos años. Después continuamos en Tijuana, 20 años, ahí en la práctica privada, al mismo tiempo en la vida académica. Y después estuvimos nuevamente en Morelos, ejerciendo en el centro de la ciudad de Cuernavaca, ahí está el consultorio todavía, ¿no? Y ahora, desde hace un poquito de tiempo, hace un año, estoy en la Facultad de Medicina, aquí en Puebla. Entonces, es médico practicante de medicina, no médico académico nada más, maestro, sino realmente ha estado con la sensibilidad de lo que es atender un paciente. Sí, así es. Eso hace, digamos, que sea completa la experiencia que ha tenido en todos los ámbitos. Lo que hace, bueno, generalmente la mayoría de quienes estudiamos medicina tenemos un interés particular por tratar personas. Es parte de nuestra vocación y a pesar de que he tenido responsabilidades privadas y públicas, no he querido dejar la práctica médica porque somos esencialmente eso. Somos médicos. Pero no todos. Yo tengo un primo que estudió medicina, luego se fue a salud pública y nunca ha atendido pacientes. O sea, bien. Hay diferentes vocaciones, claro, ¿no? Claro. Y él sigue en salud pública ahorita con todo esto de la pandemia. Entonces, sí, no todos los médicos se dedican a la práctica de la medicina. Sí. ¿No? Sí, bueno, a mí me han gustado las dos tareas, ¿no? La salud pública, el ser salubrista y el ser clínico, sí es. Y lo interesante es que se especializó en la parte, y eso lo hablábamos la vez pasada, de la nutrición en España cuando se fue a estudiar para allá. Sí, fue una experiencia maravillosa porque para mí el tema, todo comenzó con la identificación en Baja California, por cierto, de haber convertidonos en una región
con un alto nivel de obesidad. Al principio, toda la frontera norte de México experimentábamos elevados niveles de obesidad, digamos, similar a lo que representaban los Estados Unidos. Y hoy por hoy los hemos rebasado. Hoy por Sobre hoy todo México obesidad está. infantil. Sí, Exacto. y esto motiva a que le diéramos a la nutrición, a la alimentación, un valor prioritario para la vida, ¿no? Y precisamente el tema del que vamos a platicar hoy, ¿no? Yo le puse a la charla algo así como diabetes, hipertensión, cáncer, porque más todas están relacionadas. Es estilo de vida o herencia. Y es que mucha gente nos llega, nosotros tenemos un programa de salud que se llama Sana Sin Esfuerzo, y la gente nos lleva y dice, es que todos en mi familia son diabéticos y yo no quiero desarrollar diabetes porque tengo la herencia de la diabetes. Y entiendo yo que puede haber un componente genético, algún factor, pero en realidad, pues la diabetes es una enfermedad por estilo de vida, principalmente la diabetes tipo 2, no sé la tipo 1, pero la diabetes tipo 2, pues la desarrollamos por la resistencia a la insulina. Eso Claro, es lo que yo entiendo. claro. Así es. Y bueno, esta y muchas enfermedades crónicas, sobre todo las que conocemos como crónicas, incluyendo, yo diría, la demencia senil, que es algo que poca gente entiende y que tiene un factor genético, por supuesto. Hay familias en donde el envejecimiento a partir de los 60 y tantos años, una persona puede tener ciertos olvidos que son, digamos, pueden estar condicionados genéticamente, ¿no? La demencia senil, el ¿La propio demencia envejecimiento senil es lo mismo que el Alzheimer? es similar al Alzheimer. O sea, es una variedad. El Alzheimer es una variedad de la demencia senil. En demencia senil agrupamos una enorme cantidad, digamos, de cuadros clínicos distintos, ¿no? Okay. Porque Ahí al hay Alzheimer en Estados Unidos le llaman la diabetes tipo 3. Sí, así es. Sí. Entonces, Y está estudiado ahora que íntimamente ligada a la alimentación. Sí, ya lo a ver, vamos a platicar. elabórenos en el tema, porque la gente jamás creo yo pensaría que la diabetes o que y el Alzheimer están relacionados cuando no lo has estudiado, pero mucho menos la demencia senil, o sea, como por qué, ¿cuál Bueno, es la es que, relación entre la alimentación y la demencia mire, senil? la diabetes es una enfermedad que daña, ¿sí? Daña fundamentalmente, digamos, toda la microestructura, la microcirculación. Es un proceso inflamatorio que deteriora, le llamamos nosotros las células base del cuerpo, en donde estén. Lo que más se afecta es la circulación pequeñita del cuerpo, aquella que es del tamaño de un cabello. ¿Sí? Aquellos vasos sanguíneos pequeños son los más afectados. Se afectan todos, pero se afecta especialmente eso. Y cuando se afecta un vaso sanguíneo pequeño en donde esté, se afecta el órgano que lleva sangre ese vaso sanguíneo. Por ejemplo, el riñón. Una consecuencia de la diabetes es la insuficiencia renal, de la diabetes mal manejada Claro, o abandonada, insuficiencia renal, porque el riñón se daña por la falta de irrigación continua o la circulación excesiva de azúcar. Y le doctor, pasa lo mismo. me están diciendo que se está cortando. A ver, nada más para saber, ¿a todos se les está cortando o es el internet de la persona que nos reportó? ¿Se corta el audio? ¿Nos podrían aquí confirmar? ¿Se escucha bien? No se corta. Ok, entonces, bueno, perfecto. Es nada más para estar, Sí, puede ser el internet de la persona que nos está reportando que y se qué bueno corta. que me dicen porque ahora aquí en Puebla estuvo haciendo mucho aire y en mis clases de hoy se me fue el internet 3 veces. Uy, Esperemos que no suceda. esperemos. A ver, y para que la gente se imagine esos vasitos sanguíneos de los que estamos hablando, del grueso de un cabello, pues son las varices, muchas veces que son las arañitas que vemos en la piel, son de ese tamaño, ¿no? Y Son hay estas más chiquitas, hay mucho más pequeñitas, Ok. ¿sí? Que están vamos, nuestra piel, alguien se habrá cortado, ¿no? Y ven que de repente, dependiendo de la zona, sangra. La cara sangra mucho, la cabeza sangra mucho, porque está llena de vasos sanguíneos muy pequeñitos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, los ojos tienen circulación sanguínea también, microcirculación, vasos sanguíneos muy chiquitos que cabe a veces un solo eritrocito van en fila india, ¿no? Pasando por ahí Ok. llevando oxígeno. Bueno, por eso se daña la visión, por eso se pierde la vista, porque se daña la retina.
¿Y por qué hay demencia senil o deterioro de la corteza, digamos, de la capa externa del cerebro? El deterioro es porque falla la circulación, porque hay menor afluencia sanguínea y entonces comienza a haber un daño que llamamos en la cobertura, en la envoltura del cerebro y también en la parte interna. ¿Se Pero nos eso mueren neuronas? se mueren neuronas, efectivamente, ¿sí? Se endurece el cerebro y ya no tiene las funciones habituales, sobre todo de memoria. La memoria reciente es la que más se afecta. La reciente es qué desayuné hoy, a dónde estuve ayer, ¿no? ¿Qué pasó antier? Pero la memoria, porque está ubicada en una zona más profunda del cerebro, la memoria, digamos, tardía, aquella que de años atrás, esa generalmente se conserva muchos años, ¿no? Okay. Sí, sí, la de largo plazo. De Mi largo abuelita plazo. tenía, al final, digo, vivió 93 años, casi siempre bien, pero ya en su último año, todo lo de momento se le olvidaba, pero se acordaba es más, Claro, pensaba que estaba en su casa de hacía 50 años. sí, Y quién, así o es. sea, ¿no? Lo de antes se acuerdan, pero lo reciente bueno, Claro, y ahorita con lo del COVID, a mucha gente se le están olvidando las cosas. porque desgraciadamente el COVID también es un proceso inflamatorio, ¿sí? Que disminuye el aporte de oxígeno, pero ese es un mecanismo diferente. Claro. Sí, sí, Los sí. pulmones no pueden recibir cantidad suficiente de oxígeno, no lo pueden enviar al cuerpo, vamos, ¿no? Y entonces se dañan también estructuras corporales con secuelas que a veces pueden ser irreversibles dependiendo la cantidad de oxígeno que se perdió, que se dejó de respirar. Y entonces aquí, por ejemplo, me quedó muy grabado lo que dijo la entrevista pasada, cuando platicó que la mamá le dijo a su hija que era la diabetes, y la mamá le dijo, la diabetes tipo 1 quiere decir que nos vamos a cuidar y a vivir sanos toda la vida. Una persona que padece una enfermedad, la que sea, lo más importante que puede hacer es llevar un estilo de vida saludable, por lo menos para que no se dañen más, ¿no? Si ya Claro, tuviste COVID y ya se te dañó algo y sigues comiendo azúcar como comías antes, vas a terminar mucho más lastimado. sí, así es. Y entonces, Gaby, lo que decías, es decir, estamos irremediablemente condicionados a decir, no, pues es que mi abuelita, no, que mis tías, no, o mis tíos, vamos a tener que enfermarnos así. Pues antes se creía eso. La realidad es que no. Como te acuerdas que decíamos que somos lo que comemos, sí, y también seremos lo que comemos, ¿no? Eso, piensa en el futuro, seremos lo que Claro. comemos. Y algo más importante, bueno, esto que te estoy diciendo le llamamos técnicamente modulación genética. Es decir, un alimento, un nutrimento, un suplemento puede modular los genes. Si yo tenía un gen que me condicionaba, por ejemplo, diabetes, a ver si vale el ejemplo, y perdón si puedo ser muy simplista, Sí, sí, como si sí. pudiéramos prender o apagar genes. Sí, Imagínate, sí. se llama modulación, o como si le subiéramos el volumen o le bajáramos, o Okay. ecualización, ¿no? Como, ¿se acuerdan que teníamos aparatos que ecualizaban, bueno, todavía Sí, ecualizan el sonido sí. y que entonces le decimos más alto, más bajo? Eso se puede hacer ahora. Hay una área científica, ¿no? Que trabaja, digamos, toda le llamamos epigenética, ¿sí? Exacto. Han habrá escuchado este término, a lo mejor, ¿no? Sí, Que es la ciencia o la rama de la genética que trabaja en la modulación de los genes. exacto. Y está la nutrigenética, que es la modulación genética a través de la alimentación, ¿sí? Esto, digo, no es nuevo, puede ser No, nuevo para muchas personas, pero sí es cierto que todavía sigue en investigación, hay investigaciones muy valiosas al respecto. claro. Entonces, sí es importante decir, no estamos determinados, podemos y debemos, ¿sí?, modular los genes, pero algo más importante, Gaby, los genes que se modulan se pueden heredar modulados. Es Ah, decir, si yo le bajo el volumen a un gen que me puede condicionar una enfermedad, yo puedo transmitirlo así a mis hijos. Y ok. entonces, aquella consigna de que el padre diabético tiene hijos diabéticos, sí, siempre y cuando el papá no haga lo propio por él, cambiar su estilo de vida. Y Entonces, si va a engendrar un hijo, pues ese estilo de vida ya saludable va a impactar en su hijito.
Eso está maravilloso, o sea, que pueda yo alterar mi módulo, o sea, la expresión de mis genes para heredársela a mis hijos el día que yo me embarace. Así es. De haberlo sabido antes, ya, mis hijos ya tienen 15, 17 y 12, pues pero es que eso es muy nuevo, no nos lo enseñan. Yo sí he escuchado el término de epigenética y he leído un poquito al respecto, y es la expresión de los genes a través de nuestro estilo de vida, es como yo lo entiendo, ¿no? Lo de nutrigenética no lo había escuchado, pero tiene sentido, la expresión de los genes a través de nuestra nutrición. Pero aún, si ya tenemos un hijito o una hijita con alguna enfermedad crónica, aún así es valioso que su estilo de vida le permita, digamos, modular ese gen, claro, que no se exprese tanto o que no genere complicaciones, claro, que podamos, digamos, ejercer acciones preventivas, ¿no? Claro. Utilizando la alimentación. Y que ellos ya no se lo hereden a sus hijos. O sea, claro, si yo antes de embarazarme no tenía toda esta información, por cierto, si tú que es joven estás escuchando, Claudia Gómez por ahí, nuestra querida nutrióloga, que estás recién comprometida, si piensas tener hijos, fíjate, aunque tengas ahí una cuestión hereditaria, a través de tu salud vas a heredar un gen mejorado, podemos decirlo, claro, así, claro, ¿no? Hay un ejemplo que me gustaría platicarles de la vida cotidiana. Todos saben, bueno, a mí me encanta la miel, ¿no? Y además por el contenido vitamínico, en fin, particularmente la miel de abeja, digamos, natural, ¿no? Y se quedó congelada la imagen, o soy yo. Ah, no, está bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí se congeló un poquito, pero okay, sí se escucha, sí se está un poquito cortado. Ah, perfecto, a ver si no se corta. Bueno, fíjense que ustedes saben que hay una abeja reina. Creo que mi conexión está inestable, está diciendo aquí, espero que siga todo bien. Sí, por favor, está muy interesante. Bueno, han escuchado que hay una abeja reina. Esa abeja reina es una abeja común y corriente. Pero ¿por qué se hizo reina? Porque estuvo 6 días, una semana más o menos, nutriéndose con jalea real, una alimentación exclusiva para la abeja reina. Ay, ya se nos cortó la imagen del doc. Ay, lo sacó. A ver, ya. Listo. Ya, nada más trae apagado su audio. Ya, entonces nos quedamos en la alimentación especial para la abeja reina. Discúlpenme, ya nos sacó una vez, bueno. Vamos a ver. Les decía, la abeja reina consume jalea real. Bueno, precisamente la proveen de jalea real. Si nosotros, el experimento se ha hecho, le damos a otras abejas recién nacidas jalea real, se hacen abejas reinas. Wow. Porque la alimentación, o sea, la genética de la abeja, que es la misma de todas, se puede modificar por la alimentación. Eso se ha visto. ¿No? Eso está increíble. Sí, los seres humanos, bueno, las mamás habrán tomado ácido fólico, que es algo que no nos explican por qué, pero se toma ácido fólico por la salud de su hijito. ¿Para qué? Para modificar o para prevenir un defecto genético, que es una lesión del sistema nervioso central, que se presenta regularmente cuando tenemos alguna deficiencia de ácido fólico o personas con mala alimentación. Entonces hay que darles suplementos para evitar que exista ese daño genético, ¿no? Es decir, también ahí hay una intervención de nutrigenómica, ¿no? Ahí se interviene. Entonces, sí. Entonces, a través de la nutrición se puede modificar la expresión del gen y eso se lo podemos heredar a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué desarrollamos diabetes? Vamos a decir que tengo el gen o no tengo el gen, no importa. ¿Qué desencadena el que yo me vuelva diabética? Bueno, la diabetes es una incapacidad del cuerpo humano de poder meter el azúcar a las células y la incapacidad de que se da de un transportador que se llama insulina. La insulina es una hormona que producimos en el cuerpo, en el páncreas, ¿sí? En unas células del páncreas, ahí la producimos. Y este transportador, imagínense, es como un camión, ¿no? Que lleva azúcar y que la distribuye a todas las células. Se le ponchan las llantas, no funciona bien, se queda sin gasolina
y las células se quedan sin poder consumir glucosa. La glucosa la tomamos externamente, también el cuerpo la produce, la producimos en el hígado. Y quien la distribuye es la insulina, pero la insulina no la puede llevar. Esa es la enfermedad de la diabetes. ¿Por qué pasa? Por una afectación generalmente genética, alteración a la insulina. La insulina se echa a perder, vamos llamándole así, ¿no? Hay esta incapacidad, le llamamos resistencia a la insulina, ¿no? A la deficiencia o la deficiente función de esta hormona, ¿no? Digamos, esa es esencialmente. Pero ¿cuál es la causa principal en nuestra alimentación para que suceda eso? ¿Qué provoca que nos echemos a perder? Bueno, un estímulo, ¿no? Un estímulo continuo e inapropiado. Hay varias razones. Sustancias tóxicas pueden dañar el páncreas, infecciones, microbios pueden dañar el páncreas y dañar, ¿no? Sí. Factor genético, también ya venimos con ese, ¿sí? También puede haber lesiones, digamos, traumáticas, un trauma o una afectación importante del páncreas lo puede ocasionar. Es decir, no hay una explicación. No hay una única causa. No, claro. Pero sí, por supuesto que las personas que tienen un consumo excesivo de azúcar, y digo excesivo, como muchos de los mexicanos, ustedes, y no quiero aquí que se suene a crítica de nadie, pero hay muchas personas que consumen una enorme cantidad de soda o de refresco. Así es. ¿Sí? Somos el país número 1 en consumo de refresco en el mundo. Ahora, vean en la calle, hay gente que va con su galón casi de bebida azucarada, ¿no? O de jugos, y es habitual que lo hagamos. Entonces nosotros estamos estimulando continuamente hasta que hay una especie de desgaste, ¿no? Hasta que se desgaste y dicen, ya, no pude más, y entonces ya no podemos, y el azúcar se queda circulando y la insulina ya no funciona, ¿no? También puede ser un factor. De ahí la importancia de que la alimentación nunca jamás sea excesiva en azúcares, sobre todo esos azúcares que no aportan más que solo calorías, no son nutrimentos, ¿no? ¿Por qué? O sea, si la diabetes es un problema tan grande en México, porque alterna con los ataques al corazón en el lugar número 1 y número 2 de muerte, ¿no? Ahorita creo que es el COVID el causante número 1 de muerte en México, pero... Y luego vienen enfermedades del corazón. Exacto, y se alterna, ha sido también muchos años la diabetes. Depende de la zona del país, sí. Exacto, probablemente no. ¿Por qué no el enfoque, si la diabetes principalmente es una enfermedad desarrollada a través de un alto consumo de azúcares dañinos, por qué no se trabaja desde eso? Porque la gente, cuando se diagnostica diabética, nomás le dan metformina, primero metformina, pero siguen comiéndose el pan y piensan que con la metformina ya van a estar bien. Y luego, como termina no funcionando la metformina, pues los inyectan insulina porque sigue sin funcionar, pero siguen tomando Coca-Cola. O sea, el paciente diabético muchas veces piensa que con esos medicamentos puede seguir su estilo de vida que lo enfermó. ¿Por qué no ha habido un énfasis más fuerte en la prevención, siendo que nos está costando tan caro la diabetes en México? Mira, yo creo que es una situación que tiene que ver con nuestra cultura en salud de nuestro país, ¿no? Y lo quiero decir con claridad, pero con respeto también. Aquí hay una nutrióloga seguramente en el auditorio, ¿no? Hace muy poco tiempo, y te hablo de 20 años, 25, máximo 30 años a la fecha, hay una mayor promoción, presencia, difusión de la importancia de la alimentación y la nutrición de nuestra vida. Antes no. Y aunque estudiamos medicina, los médicos sabemos muy poco de nutrición. Y entonces nuestra prevención está centrada en la farmacología, ¿no? Es como nosotros cuidamos o evitamos. Bueno, así es nuestra formación médica. Claro. Algunos otros... Pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Claro, sí, claro. Es la formación médica estándar, ¿no? El médico está orientado o formado para curar enfermedades. Es algo que hoy en la facultad, te decía también hace 15 días, estamos insistiendo mucho en que los médicos, como los nutriólogos y los psicólogos y los odontólogos, necesitamos trabajar mucho más la parte preventiva.
Si nosotros nos centramos y nos enfocamos en prevenir, mira, podríamos remediar muchas cosas. Bueno, el ejemplo más claro hoy es el COVID. ¿En dónde estamos poniendo todas las baterías del COVID? En tener más hospitales, más camas, más ventiladores, es decir, en atender enfermos. Y no estamos poniendo énfasis. Y en usar el cubrebocas, la distancia social y el gel antibacterial. No podemos. Y la vacuna, que es también prevención. ¿Qué hubiera pasado si en marzo todo el mundo se hubiera puesto a hacer ejercicio y a comer sano? Y tomar antioxidantes y cuidar su alimentación. O sea, bueno, estaríamos en otra condición, pero no se habló de eso. Pero ni la Organización Mundial de la Salud, es lo que a mí o sea, ni siquiera las autoridades mundiales más altas del mundo, o sea, han hablado de la parte de la prevención. Han fallecido muchas personas de manera innecesaria, pero no solo eso, muchas han quedado con secuelas muy feas. Yo he estado leyendo grupos de COVID y la gente queda con pánico, queda con deficiencia en la oxigenación, no tienen la memoria, o sea, su capacidad de razonamiento, de análisis, de memoria, se les ha bajado muchísimo. Está sorprendente eso, ¿no? Entonces, ¿en qué punto vamos a hacer ese cambio? ¿Qué necesita suceder para que en el mundo entero haya ese cambio? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos que un grupo de personas como tú y como los que están aquí en el auditorio y muchos más, entendamos el valor de prevenir y de cuidarnos y de tener un estilo de vida saludable. Hoy por hoy, lo hemos mencionado, los padres de familia educamos a nuestros hijos y siempre asociamos la fiesta con el consumo de comida inadecuada. La fiesta para los niños es consume chatarra, por llamarle de alguna manera, alimentos inadecuados. Hacemos esa asociación, ¿no? Y no solo eso, surgen, digo, ahorita las fiestas están canceladas, más o menos, pero hay un negocio, una industria completa de mesas de postres, mesas de botanas, mesas de galletas, mesas de pasteles. Y yo recuerdo de mis fiestas infantiles que sí, nos daban papitas, un sándwich de pan blanco, una gelatina y los dulces de la piñata y un pastel. Esa era nuestra comida. Y los niños comíamos un bocado y lo dejábamos. Pero ¿qué hacíamos en una fiesta? Jugábamos a las sillas, a los globos, a la cuchara con limón, a los costales. O sea, en las fiestas infantiles todo era actividad física y el niño no le importaba la comida y lo que quería era romper la piñata y ganar juguetes en los juegos. Claro. Hoy la mamá se centra en hacer ahora sí que el gran buffet para todos, así, ahora sí, como si fuera una fiesta de boda, porque en la fiesta de boda, pues el banquete es importante, pero en las infantiles a los niños no les importa y eso ha cambiado. ¿Qué tal que regresamos a las fiestas de cuando corríamos toda la fiesta? Sí, es que ese es un primer cambio, disminución de actividad física. Segundo, consumo de alimentos inapropiados y además en cantidad inadecuada. Bueno, tú que vives en la frontera y que hemos estado ahí algunos años o muchos años, te das cuenta que cuando cruzas a un buffet a los Estados Unidos, es impresionante cuando ves a alguien servirse aquellos platos, ¿no? Pero de veras, es impresionante ver la cantidad de alimento. Bueno, les he comentado que cuando yo era niño, las bebidas dulces o los refrescos eran botellitas y eran vasitos. Y hoy por hoy, vean. Y eran el domingo, ¿no? El día de la visita con los abuelos, o sea. Exactamente, era fin de semana, ¿no? Ocasión especial. Y hoy por hoy tenemos porciones de comida, pero incluso en restaurantes vemos porciones fuera de toda lógica, ¿no? Claro, sí. Creo que esto ha impactado la cultura de los mexicanos. Nos hemos dejado atrapar por un estilo de vida que no era el nuestro, porque antes caminábamos al mercado, comprábamos y elegíamos frutas y verduras y la disfrutábamos en la mesa o comíamos una fruta de postre. Hoy no, hoy eso ha sido modificado. ¿Qué tenemos que hacer, Gaby? Lo que tú dices, un gran ejército de personas que entiendan primero que el estilo de vida es la clave para vivir muchos años y de manera saludable. Pero necesitamos más médicos en ese lado. Bueno. Sí necesitamos, porque como ellos son, o sea, como la gente cuando está enferma va a visitar a su médico para que le ayude, tiene que haber más fuerza de la autoridad de salud que es el médico. Bueno, mira, ya está habiendo cambios. Les comparto aquí, a lo mejor tienen hijos estudiando medicina o hay algún médica aquí. Hoy, por ejemplo, estamos llevando a cabo en el país
exámenes que los hacen todas las carreras que se llaman Ceneval, ¿no? El Ceneval, el EGEL Ceneval. Estos exámenes, hoy, por ejemplo, para medicina, la mitad de contenidos de ese examen están entre medicina preventiva, ¿sí? Que ese es un factor muy, muy importante, y atención comunitaria, que son educación para la salud. La mitad de contenidos. Entonces, las escuelas de medicina estamos tratando de esforzarnos para que en las próximas generaciones nuestros médicos y médicas tengan una formación mucho más clara y consciente del valor de la prevención y de la alimentación saludable. Eso está maravilloso. Entonces, la diabetes claramente entendemos que tiene un componente alimenticio, alimentario, como se diga, muy fuerte, ¿no? Que puedes desarrollar diabetes por un susto, o sea, que puede haber cosas que lastimen el páncreas, ¿no? Que pueden, pero la mayor parte de los diabéticos es exceso de carbohidratos vacíos. Ahora, sí, te puedo decir, el 30% de las enfermedades, no, el 30% de las enfermedades que transmiten por herencia, ¿sí? Y podemos decir, el factor genético es el 30%. El 70% es el estilo de vida. ¿Sí me estoy claro? O sea, nuestras probabilidades de no desarrollarlo son muy buenas si cuidamos nuestro estilo de vida. Efectivamente, así es. Están a nuestro favor, no en contra nuestra. Claro, ¿no? Claro. Ahora, hablamos de la diabetes, que es, ¿no? 20 millones de diabéticos en México, pero hay 50 millones de hipertensos. Sí. La comorbilidad más fuerte con el COVID es la hipertensión. Claro. Pero ahí sí los hipertensos, pues lo que hacen es tomarse su pastillita, porque como con esa sí se les regula la presión, pues no les importa. Sí. ¿Y luego? Claro, en algunos casos no se regula, en la mayoría sí. Bueno, para que la gente sepa qué cosa es, ahorita que decías de la diabetes, ahora qué es la hipertensión, miren, quien se encarga de mantener la presión arterial, digamos, en niveles óptimos, son tres factores, ¿no? Hay tres factores. Uno es el corazón. El corazón es la bomba. Segundo, son nuestras tuberías, que son los vasos sanguíneos. En la medida en que las tuberías estén en buenas condiciones, se mantiene una buena presión, como una tubería de casa, ¿no? Claro. Después, la cantidad de volumen que circule. Son tres elementos: sangre, tuberías, que son arterias, y la bomba, que es el corazón. Si nosotros tenemos funcionales las tres cosas, ¿sí?, entonces tenemos buena presión arterial. ¿Cuándo se incrementa la presión? Generalmente cuando nuestros vasos sanguíneos o se endurecen, los endurecemos, sí, que esa es una de las causas, o también cuando por alguna razón nosotros estamos sometidos frecuentemente a una tensión externa, y esto también produce ya no endurecimiento, sino se hacen más chiquitas las venas, se aprietan, se llama, exactamente, se llama vasoconstricción. Y una tensión continua nos eleva la presión, ¿no? Bueno, nos eleva la presión cuando estamos emocionados, contentos, haciendo ejercicio. Pero vivir así no es sano. No es sano. Pero cuando la presión sube por actividad física es muy saludable, porque imagínense que estiramos las venas y las arterias y les damos mantenimiento. Pero cuando al contrario se mantienen rígidas por estrés o por una alimentación inadecuada también, eso también ocasiona que la presión suba. Y la presión no es bueno que esté elevada. ¿Por qué razón? Porque sobrecargamos al corazón. El corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor para impulsar la sangre por todo el cuerpo. Y eso puede ocasionar un ataque al corazón o un derrame cerebral, ¿es correcto? Ocasiona primero que el corazón se haga más grande. Es la primera consecuencia. Uno ve un corazón en una placa mucho más grande, ¿no? Sí, esa es la primera. La segunda, los vasos sanguíneos también se resisten y entonces se hacen más duros y se forma un círculo vicioso. La tercera cuestión es que se puedan romper vasitos. Algunos no resisten y se rompen. Y en esta situación... Como cuando se rompe una tubería de agua porque la presión está muy dura en el agua, es lo mismo. Igual. Y depende de la zona donde se rompa, es una hemorragia interna. Si es en la cabeza, es hemorragia cerebral. Si es en un ojo, es la hemorragia ocular, ¿no? Con la pérdida de la visión. En el órgano que esté, la hemorragia se produce. Luego hay gente con moretones, ¿no? También por eso. Entonces, de hecho, una vez leí que en Estados Unidos, muchas veces el primer síntoma de la enfermedad coronaria era un ataque al corazón, o sea, que no te avisa, pues. No, que muchas veces no te das cuenta. Claro. El ataque al corazón tiene
digamos, dos modalidades, ¿no? Uno que es por bloqueo de las arterias, de los vasos sanguíneos que llevan sangre al propio corazón. El propio corazón también se nutre a sí mismo, sale sangre y se queda ahí, circula y lo nutre. Y esas arterias se pueden bloquear. Se bloquean generalmente por residuos de grasa. Eso es lo que hace, ¿no? Se llama ateroesclerosis, se va cerrando. Sobre todo cuando consumimos grasa, digamos, de mala calidad. Los Esa es aceites vegetales nefastos, las mantecas vegetales, todo eso es eso, súper y dañino. también grasa, digamos, que está ligada a que tiene mucha adhesividad, ¿sí? Por ejemplo, cierta carne, el cordero, ¿no? Que no es habitual que lo consumamos, ¿no? No, no es muy Eh, habitual. la carne, bueno, sí, a lo mejor hemos comido chivo, ¿no? A lo mejor. La Pero birria, ¿no? no es, pero no, no, o sea, la gente no come chivo todos los días, ¿no? No Es todos más los días. Pero ese tipo de pollo, carne que tiene pescado, una res. grasa, han visto cómo la birria tiene mucha grasa, ¿no? O la barbacoa Sí. que tiene una grasa muy espesa, muy especial, que se queda herida, esa se pega en las arterias también. Claro, siempre y cuando lo consumamos de manera habitual y regular. Una vez, 2 veces, 10 veces, o sea, de vez en cuando, no tampoco nos impacta. Lo que nosotros hemos visto con el programa de Sana Sin Esfuerzo es que cuando la gente deja de comer harinas, deja de comer azúcar y deja de comer aceites vegetales, ¿no? De maíz, de soya, manteca vegetal y margarinas, a todos se les regulan los triglicéridos y se les equilibra el colesterol. O sea, sí, si hemos visto una relación directa ahí, entonces pues algo pasa con eso, ¿no? Claro, algo debe estar sucediendo y hay que documentarlo ahí como le están haciendo ustedes muy bien, ¿no? Sí, porque la gente se preocupa por esa parte, ¿no? Y no, que el queso, y yo veo que usted tiene que hace quesos, ¿no? Entonces hay gente que no come lácteos, y yo creo que los lácteos buenos son muy buenos. Esa Claro, es nuestra experiencia. los lácteos son hoy por hoy hasta cardioprotectores, ¿no? Y hay cierto lácteo fermentado que nos ayuda a desarrollar los microbios buenos del intestino, la microbiota. Que eso es fabuloso este tema, creo que algún día lo vamos a volver a platicar. Y creo que la vez pasada les había dicho que hablaríamos del club del queso y Sí. a ver si nos ponemos de acuerdo los invito a una plática del queso. Te invito a ti, Gaby, especialmente, y tú ves, Gracias. si te gusta el tema, invitamos a todos. Pero mucha gente, muchos nutriólogos y médicos dicen que los quesos son malos, hacen daño, que porque la grasa del queso. A ver. Bueno, habría que ver, miren, es que hay quesos que no son quesos, quiero Ah, decirlo. No todo lo que venden como queso es queso, ¿no? Hay, por supuesto, aquel que se elabora de lácteos, ¿no? Bueno, cabra, vaca, en fin, hay varias opciones. Pero hay quesos que aparentemente se sirven en los nachos, eso no es queso. no. Ese es un similar, como la margarina, que no es lácteo, esta es otra cosa distinta. Entonces, sí, el consumo de lácteo y lácteo fermentado o elaborado, por supuesto que es un aporte valioso a nuestra alimentación. Eso creemos nosotros también, pero mucha gente dice, no, es que los lácteos, y bueno, en nuestra experiencia, sobre todo el fermentado, que es el kéfir, los quesos, el queso es una leche fermentada, a fin de Lo que cuentas, hacemos ¿no? con los búlgaros, ¿verdad? También que hacemos Oye, Exacto. por cierto, sí es posible que haya personas que el lácteo, o la lactosa, mejor dicho, de la leche le ocasione problemas, ¿no? Mala digestión, sí puede Sí. suceder. Pero afortunadamente quiero decirte que hay ahora, digamos, enzimas que te ayudan si te gusta comer con cierta frecuencia, pues, leche o derivados de leche, pues puedes tomar, ¿no? Una enzima, una pastillita y la digieres sin mucho problema. También, claro, disminuirla también ayuda a esto, o tomar quesos que se pueden hacer deslactosados, en fin, hay otras opciones. Ahorita me están comentando precisamente con los lácteos, la gente que tiene hipotiroidismo de Hashimoto, les dicen que los lácteos les hacen daño. ¿Qué relación con el hipotiroidismo y los lácteos? Es el metabolismo. Los productos de los lácteos tienen o sea, la proteína, concretamente, no quiero aquí meterme en bioquímica para no aburrir y que alguien se vaya a ir, ¿no? Pero la leche todos los alimentos, especialmente la leche, está rica en proteína. Y los productos o los subproductos de la leche pueden de alguna forma dañar
el propio metabolismo de quienes ya tienen un metabolismo dañado en el hipotiroidismo. Ahí le hacen falta dos hormonas, bueno, varias, pero dos que identificamos y que podemos suministrar por vía oral, T3 y T4 decimos, ¿no? Entonces, los lácteos inhiben la producción o pueden inhibir la producción adecuada de hormonas tiroideas en ciertas personas. Entonces, por eso, cuando haya cualquier duda, la intención es que se consulte un médico para que haya esa orientación. Ok, especialista. Entonces, bueno, ya no íbamos a hablar de esta enfermedad, pero está bien porque es parte de lo que son las enfermedades autoinmunes, que también la pregunta es, entonces, la diabetes tiene un componente genético, pero la mayoría es nuestro estilo de vida. La hipertensión, lo mismo. También se desarrolla por estrés, por alimentación, por estilo de vida. Mucha gente que no hace ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y quiero mencionar algo aquí. Cuando hablamos de estilo de vida, la gente asocia comer, come bien y muévete. Es correcto, está muy bien, eso es la clave. Pero hay dos cosas importantes que la gente no reconoce como parte del estilo de vida y que tú en tu grupo y en todos los que están ahora tienen que considerar. Una es la meditación o la oración. El estatus que el cuerpo logra cuando un ser humano logra y aprende a meditar o a orar, no sabes el beneficio endorfínico, ¿sí?, y antioxidante que tiene en el cuerpo. Así es que yo siempre les diré que el aislarnos, el orar, el leer un buen libro, el meditar, el relajarnos, por supuesto que ayuda enormemente a la hipertensión arterial y a la enfermedad crónica, porque estimulamos la buena circulación. Y de la hecho, segunda... No, sí, dime, sí, sí. Que tenemos 9 pilares de salud, el número 8 habla de eso. Meditación, la risa, la conexión con la gente, las emociones positivas, o sea, y para mí es el más importante de todos. Claro, bueno, yo lo separo en dos, tú tienes el 8, yo el 8 lo quiero separar en dos. La parte individual, digamos, de meditación y oración, y la parte social. Exacto. Fíjate, nos dicen frecuentemente, si tú tienes a alguien a quien le puedes contar tus cosas personales, a quien le puedes pedir ayuda cuando la necesites, a quien le puedes pedir prestado si necesitas, a quien le puedes confiar un secreto, a quien le puedes confiar a tus hijos o tu casa. Si tienes personas así, que pueden ser familiares o amigos, ¿no? Los amigos dicen que son los hermanos que podemos elegir, ¿no? Si nosotros tenemos personas que nos rodean así, entonces tenemos posibilidades de tener una vida más saludable. La socialización, que no es irte de pachanga ni irte de fiesta, no es eso. Es esa conexión humana que se da entre personas que se identifican, ¿sí?, esos amigos o amigas que tienes en la vida, por los que te puedes desvelar, puedes acompañar, estás en las buenas y en las malas. Eso también nos mantiene saludables y además aumenta nuestra esperanza de vida. Sí, dicen que la gente que vive en pareja vive más años que la que está soltera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ok, entonces el estilo de vida no es nada más, y eso nos queda muy claro, no es nada más comer y hacer ejercicio, es dormir, cuidar emociones, flora intestinal, o sea, es cómo vivimos todo, ¿no? El manejo del estrés, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, entonces, diabetes y hipertensión. Y la última, que es la más difícil de todas, porque yo creo que todos conocemos a alguien que ha padecido cáncer, ¿no? Que ha pasado por quimioterapias, que ha perdido la batalla con el cáncer. Y durante muchos años, por lo que yo he leído, se pensaba que el cáncer era completamente genético. Hoy en día, a través del estudio y de la epigenética, se da cuenta de que sí hay un componente genético, pero también hay un componente de estilo de vida. Y eso a mí me tranquiliza porque mi papá y todos sus hermanos han padecido cáncer. Mi mamá y una de sus hermanas, mi mamá falleció de cáncer y una de sus hermanas tuvo cáncer, ya sanó, la otra no tiene cáncer, pero digamos, de mis tíos, el 90% ha tenido cáncer. Y yo digo, pues si estoy destinada a tener cáncer, pues ya ni para qué me cuido, ¿no? Pero no creo que sea así. Por favor, deme esperanza. No. Sí lo dices bien, el cáncer tiene un condicionante genético, sí, hay expresiones, hay genes que predisponen al cáncer, pero también los podemos modular, Gaby, sí podemos modularlos. Y mira, por ejemplo, habrán escuchado en los Estados Unidos, sobre todo, que el consumo de brócoli previene el cáncer de colon.
Y dicen, ¿cómo? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Hay una serie de elementos vegetales, en los vegetales verdes, ¿sí? El brócoli y otros más, ¿sí? La cebolla incluso, el ajo mismo, que contienen sustancias que modulan genéticamente, son capaces de nuestra modulación genética. Claro, hay que consumirlos regularmente o habitualmente, no de manera ocasional. Y por eso la existencia de suplementos. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder consumir, por ejemplo, el ajo es un antimicótico, antibacterial, antiviral poderosísimo. Pero a ver, consúmete 3 ajos diarios, crudos, no está fácil. No. O sea, no es fácil, ¿no? Digo, a lo Entonces mejor nos recomienda una vez. un suplemento de ajo, comprar suplementos de ajo. Efectivamente, el suplemento de ajo, sí, que por supuesto deja a veces un sabor inadecuado, ¿no? Sí, o bueno, o el omega 3, el omega 3 que se tiene, el omega 3 que también es un antioxidante, que también ayuda en el tema de la hipertensión arterial, disminuyendo, digamos, la grasa que se adiciona o que se pega y que favorece la hipertensión, ¿no? Eh, eh, pues consumir la mejor fuente, de las mejores fuentes, pues está el salmón, ¿no? A ver, come salmón todos los días. No te alcanza y tiene que ser salvaje, si no, no cuenta. Entonces, no, o sea, económica y además palatinamente, pues te puede gustar el salmón 2, 3 veces, pero todos los días no lo haces. Entonces, ahí comienza la razón de la suplementación, porque el consumo de omega 3 es fundamental para la salud cardiovascular. Bueno, entonces te planteaba esto del cáncer, ¿no? En el cáncer, hoy se ha encontrado precisamente en esta epigenética que hay alimentos que pueden modular y disminuir o prolongar la aparición de un cáncer, que eso es importantísimo en personas que tengamos antecedentes de cáncer en familia, ¿sí? O que tengamos un estilo de vida que lo favorece. Mira, por ejemplo, los japoneses tienen o tenían un alto índice de una tasa elevada de cáncer gástrico. Se dieron cuenta que estaba vinculado al consumo de alimentos ahumados. Entonces, pues modificaron su estilo de vida, ¿no? Y además utilizaron antioxidantes como protector y entonces comenzó a bajar después de varias generaciones. En Japón hay muchos estudios de astaxantina, por cierto. Efectivamente, ¿no? Pues, además por la cultivan, la procuran, pues, ¿no? Efectivamente, ellos se han dado cuenta del valor que tiene el consumo de antioxidantes para evitar el cáncer, que esa es, digamos, la mejor vía. Cualquier antioxidante nos ayuda a ¿qué? A evitar que el cáncer prolifere. ¿Qué cosa es el cáncer para quien no lo puede entender? Es el crecimiento desordenado, podemos decirlo así, de una célula, de un grupo de células. De repente se vuelve loca la célula, ¿sí? Generalmente estimulada por toxinas, ¿sí? Por tóxicos, contaminación ambiental, tabaco. El tabaco tiene 4,000 tóxicos, ¿no? Y entonces cualquiera de ellos llega a las células y desencadena cáncer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo he fumado toda mi vida, pues qué bueno, qué suerte, ¿no? Pero muchos no, y hay la evidencia de que el tabaquismo conlleva y está ligada a la aparición de cáncer en muchas partes, sobre todo cuando los adolescentes consumen tabaco en forma temprana, ¿sí? Bueno, los adolescentes que comienzan a fumar, las niñas sobre todo, ¿sí? No saben el daño tan importante que están haciendo en su matriz. El cáncer cervicuterino ligado al consumo temprano de tabaco. Bueno, ¿qué hacer? ¿Se puede remediar? Por supuesto. O sea, yo ya, a ver, fumé muy joven, sigo fumando, hay que suplementarse. El antioxidante es la clave para contrarrestar y, por supuesto, hacer el esfuerzo por dejar el tabaco, ¿no? Claro. Eso es algo importante. ¿Cuál es el mejor antioxidante? Hoy por hoy la astaxantina. Okay. Entonces, en términos de poder, digamos, ¿no? A lo mejor pongo un ejemplo también muy simplista. Imagínense que ustedes tienen, yo no sé, una plaga en su casa, en un árbol bonito que les guste, ¿no? Si tienen, ¿no?, una planta llena de plagas. ¿Cómo puedo combatir esa plaga? Bueno, pues voy y la arranco una por una, le voy quitando los gusanitos o le quito, y es efectivo, sí, pero no me doy cuenta, digamos, de aquellos huevecillos que quedan, o sea, al rato se va a volver a poblar. Esa es una. La otra, yo le rocío
le puedo rociar, ¿no? Digamos, una sustancia y cae casi en el 90% de la planta, pero hay un 10 que no la tocó, entonces ahí puede volver a comenzar. O la otra, sí, si yo pudiera lograr que digamos, el que combate la plaga circulara, ¿sí? Lo pusiera en la tierra y circulara, que no dañara la planta. ¿Qué elegirían? ¿Matar ustedes con la mano, rociarle, o que la planta en sí misma adentro tuviese una sustancia protectora? Esa. Bueno, la astaxantina tiene esa propiedad, o sea, logra circular, mantener niveles elevados en el cuerpo, por eso es cientos de veces más poderosa que la C o que la E o que otras antioxidantes, no tiene ese poder porque se mantiene activa, ¿sí? Mientras otras vitaminas o antioxidantes se ligan a las células o a moléculas, esta no, se mantiene activa, por eso tiene un poder potenciado más tiempo. Ok. Aquí nos dice una participante, dice, los médicos me han dicho que no tome nada de suplementos. Mire, sí, y yo lo digo con respeto, si usted le tiene confianza a su médico, haga lo que su médico le diga, ¿no? Cada uno pensamos de manera diferente. Yo le puedo decir que muchos médicos afirmamos esto muchos años, yo incluso, si comes bien, ¿para qué te suplementas? ¿Sí? Si comes bien. Desgraciadamente, quiero decirle que hoy es muy difícil comer bien. Y lo quiero plantear, el ritmo de vida de las mujeres, que antes no trabajaban y que podían en casa estar, hoy no. Hoy la mujer sale a trabajar y come lo que puede a la hora que puede, y me refiero a muchos millones de mujeres trabajadoras en México que se llevan su lonchecito o que no pueden comer más que las gorditas o las tostadas o los tacos de la esquina, que no digo que estén mal, pero no está muy equilibrada la alimentación. Entonces, Claro. hay que suplementar, sí. ¿Por qué creen que los médicos recomendamos el ácido fólico? Cualquiera. Porque además es el único que conocemos muchos. Hay muchísimos más, hay muchos más. Hoy la vitamina E es una de las vitaminas ampliamente recomendables por los médicos. Entonces, sí, podemos tener diferencias de opinión, como cuando alguien dice, este manejo es quirúrgico. No, no es quirúrgico. Y nada más hacemos bolas al pobre paciente, pero sí. tenemos diferencias de opinión, pero en mi caso particular, en mi experiencia personal, sí es conveniente suplementarse, insisto, sobre todo cuando no podemos o no estamos alimentándonos bien. Bueno, y es pero lo que decía hace ratito, aunque nos alimentemos bien, porque yo sí como bastante bien, yo no puedo comer salmón todos los días, primero porque me voy a hastiar, segundo porque no me alcanza el presupuesto para darle a mi familia entera salmón salvaje de a $15 el filete todos los días, o sea, no me da, que es lo que estoy segura que trae astaxantina y omega, que son los dos suplementos de los que hemos hablado ahorita. Entonces, antes las vacas comían pasto. El pasto tenía omega 3. Entonces, la carne de res y los lácteos derivados de las vacas de antes tenían omega 3 de manera natural. Hoy las vacas comen maíz transgénico y soya transgénica, que lo que tienen es omega 6. Entonces, pues aunque quiera, no tengo yo mis propias vacas que las voy a pastar. Aquí en Baja California ni pasto hay, ¿no? Entonces, por más que yo quiera, se complica alimentarme de manera equilibrada en todo lo que mi cuerpo necesita. Claro. Ahora, evitar pesticidas. ¿Cómo le hago para comprar puras cosas orgánicas? Ni siquiera están disponibles todos los alimentos orgánicos que uno necesitaría. Entonces, muchos orgánicos no son orgánicos. Además, sí. Esa es otra plática. Esa es otra plática, pero encima de todo nos lo venden como orgánico, pero no es orgánico. Entonces, bueno, aquí me preguntan para la hipertensión. Y aquí yo asumo que la pregunta tiene que ver con, ¿sirven los suplementos de los que acabamos de hablar ahorita, que sirven para el cáncer, que es la astaxantina y el omega, también sirven para la hipertensión y para la diabetes? Sí, ¿por qué? Por su efecto cardioprotector. Para cualquier persona con hipertensión arterial, tú lo has promovido mucho, Gaby, muévanse, movámonos, ¿sí? Y movernos, ¿qué significa? Mover todo lo que tenemos dentro, consumiendo el agua, o sea, las toxinas, los desechos del cuerpo, hay que moverlos con líquido. Y mover músculos, huesos, los nervios, hay que movernos. El movimiento, fíjense, un dato lo más preciso posible.
Caminar 30 minutos, caminar, no digo correr, ni hacer gym, ni pesas, no. Caminar a paso normal, 30 minutos todos los días. Si voy al trabajo, si vengo, si subo escaleras, si bajo, todo cuenta, ¿sí? Si yo camino 30 minutos diarios, puedo bajar entre 9 y 12 puntos mi presión arterial. Quiero decir que si yo tengo arriba la presión, solo con caminar, ya le bajé 10 puntos. Y eso me ayuda enormemente, pues, a mantener una vida saludable. Más aún, si yo fortalezco mi corazón, remuevo las grasas, lo que está pegado en las arterias con antioxidantes y sobre todo con los omega 3, entonces comienza a fortalecerse mi organismo. ¿Sí? Insisto, para quienes tienen hipertensión arterial. Y para nivelar, o sea, lo que yo he leído es que también la astaxantina y el omega ayudan a nivelar la glucosa en el caso de los diabéticos. Sí, el efecto es precisamente, digamos, cardioprotector y glucorregulador le llamamos. Nomás son términos así como muy técnicos. No importa, sí entendemos, no importa. Entonces, para todo lo que hemos hablado ahorita, cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, lupus, hipotiroidismo, esclerosis múltiple, todas esas, ¿también se benefician con el consumo de los suplementos? Sobre todo omega 3. ¿Por qué? Porque omega 3, no sé si ustedes han escuchado ahorita con el COVID, lo que es el fenómeno de inflamación. Sí. La inflamación es una reacción normal del cuerpo, normal. Cuando tenemos cualquier sustancia que nos agrede, toxina, microbio, golpe, incluso el cuerpo se inflama, ¿sí? Es un mecanismo de protección, pero no es lo mismo la inflamación que puede producirse en una articulación que, digamos, tiene el beneficio de que la movemos menos y eso ayuda a que se restablezca, a la inflamación que se produce dentro del cuerpo y que entonces nos daña, como la que se produce en los pulmones y no nos deja respirar. Entonces, ¿qué regula la inflamación? ¿Qué es un antiinflamatorio, un antioxidante y el omega 3? Yo, a lo mejor estamos subrayando mucho en los dos. Pues que son un combo maravilloso. Efectivamente, o sea, quien los pensó así, y digo, revísenlo, pueden verlo en internet, hay información, no lo pueden, lo digo de corazón, pueden consultar otras fuentes, preguntarle a otras personas, nutriólogos, médicos, ¿no? Lo que estamos planteando aquí es la importancia de manejar dos sustancias que se potencian juntas. Exacto. ¿Verdad? Se potencian, eso es increíble. De hecho, yo tenía una doctora que es la que me presentó la línea de suplementos que tenemos y me decía, es que esta combinación de las dos, porque además el omega 3 ayuda a la absorción de la astaxantina porque es liposoluble, ¿no? Y juntas se potencian y nos decía toda la serie de beneficios en todo o sea, no es nada más la piel, no es nada más los ojos, no, todos los órganos. Claro. ¿No? Y lo hemos visto desde que empezamos a consumirlo. La gente reporta, inclusive sin cambiar estilo de vida. Yo promuevo que cambien, que adopten un estilo de vida saludable integral, pero hay gente que le da flojera, hay gente que dice, no, yo ni voy a hacer ejercicio, ni voy a comer sano, tú dame qué me tomo. Y aún sin hacer muchos cambios, con el puro consumo adicional del omega y la astaxantina, mejoran su salud. Eso lo hemos visto, ¿no? No es lo ideal, no es te vendo pastillitas, no, es adopta un estilo de vida saludable, pero sí beneficia. Así es. Entonces, aquí me están preguntando que qué tanto omega 3 hay que consumir al día. ¿Cuál es la dosis que usted en su experiencia recomienda? Sí, 2 tabletas, 2 cápsulas al día. Eso es, digamos, lo básico que podemos hacer. Entiendo que la presentación que tiene Oriflame es esa, ¿no? Así bien. Es medio gramo por cápsula. Medio gramo por cápsula. Pueden investigar y hay información científica que habla de 1.6 gramos, ¿no? Que el consumo habitual. Que serían 3 cápsulas. 3 cápsulas, o sea, el consumo de 2 es adecuado. ¿Quiénes consumen más? Las personas que tienen algún problema de salud. Quienes no, 2 gramos, 1 gramo al día. ¿Ok? Sí. Y que la cosa es que quienes tienen un problema de salud son la mayoría. Entonces, sobre todo hipertensión, así es. ¿No? Entonces, que si el consumo constante de los suplementos hace que tengamos resultados, digamos, no un día sí y un día no, ¿no? ¿Los resultados se ven con el consumo constante? Mire, pongo el ejemplo de la alimentación, ¿no?
Si usted, por ejemplo, agua, ¿no? Si toma a veces agua y a veces no, pues cuando tome agua va a estar hidratado y cuando no, pues va a tener algún problema de sed. Entonces, hay que consumirlo siempre, siempre, independientemente de, no esperemos resultados mágicos, ni que yo tenga una pastilla y de repente me cambia, no, eso no existe, ¿no? Lo que quiero que sepan es que su organismo va a estar en mejores condiciones, su cuerpo va a funcionar mejor. ¿Y cómo lo van a identificar? Energía, actitud, que es importante, ¿no? Incluso hay datos, quiero plantearles que los antioxidantes tienen un efecto favorable en contra de la depresión. La depresión, que es un problema de salud mental, ¿sí? No es solamente sentirse triste, ¿no? Nos afecta a algo y nos ponemos tristes, ¿no? Sino es esa sensación de que estoy inquieto, con desasosiego, no tengo ya deseos de nada, lo que antes hacía, no quiero bañarme, no quiero salir, no quiero hablar con nadie. Ojo, eso es inicios o ya una depresión instalada. Antioxidantes. Por supuesto, la consulta psicológica sí, o psiquiátrica o médica es fundamental, pero el antioxidante nos ayuda, oxigena, restaura, repara, ¿no? Y fortalece. Por eso es importante hacerlo así. Y quiero dejarlo claro, o sea, no estamos presionando a que consuman. No, es entender. Los que tiene consumir. Y aquí me preguntan precisamente que si consumir los suplementos mucho tiempo no daña los riñones. No, porque miren, si yo les dijera, estamos tomando un medicamento X cualquiera, ¿no? Si hay dosis tóxicas, tampoco se trata de que consumamos de más, ¿no? Lo que está indicado. Pero ¿qué daña los riñones? Aquellos productos que tienen, llamamos metabolitos, se llaman, cuando se transforma un producto, si yo tomo, por ejemplo, una aspirina o tomo un antibiótico, ese antibiótico se transforma, como que se parte en 4, 5 o 10 pedazos, ¿sí? Y esas sustancias, esos pedazos, sí dañan al organismo, ¿sí? Y lo pueden dañar como cuando se acumulan. Hay medicinas que se van acumulando en el cuerpo, se van quedando ahí, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia cardíaca toman algunos medicamentos que se van acumulando en el cuerpo y hay que estar monitoreando con cierto tiempo para que esa acumulación excesiva no genere una intoxicación, ¿no? Claro. Entonces, con la astaxantina y el omega no se genera esta acumulación excesiva, no hay que suspenderlos. Así es. Okay, no se acumula. Tomando un producto, y eso es lo que yo quiero plantear, por eso me atrevo a decirlo después de revisar la confiabilidad de un producto, la forma en que fue elaborado, sus certificaciones científicas de elaboración, son productos son alimentos hechos pastilla, ¿no? O hechos cápsula, que al consumirlos es como si estuviéramos tomando. Exacto. Son alimentos, o sea, son suplementos, pero son alimentos, es aceite de pescado y es un alga. Sí, vuelvo al ejemplo del ácido fólico. Ustedes pueden tomar todos los días una tableta de ácido fólico toda su vida, y eso recomendamos a la mujer, ¿eh? Sí, toda su vida activa, usted tiene que tomar su ácido fólico, ¿no? Y por eso tomamos un multivitamínico que trae ácido fólico y los minerales, o sea, normalmente, pues eso se recomienda, nomás que no todos los médicos lo recomiendan, muchos dicen que no, y ahorita me dicen, una chica que tiene cáncer, dice, me diagnosticaron cáncer endocrino etapa 4, y que entre las recomendaciones que le dieron era no tomar ninguna vitamina porque lo único que haría era alimentar el tumor. Ella está tomando astaxantina y omega. Bueno, mire, sí hay una teoría que habla de que la alimentación, ¿sí? Quiero decirle, el cáncer, a ver si no me extiendo de más o no complico la cuestión, decíamos, es la proliferación de células, ¿no? Crecen de forma desordenada y crecen de manera exagerada. ¿Cómo crecen? Pues a través de los nutrimentos. Claro. Y hay una teoría que dice, pues hay que privarlo de alimento. ¿Para qué? Para que el cáncer no pueda comer. Pues sí, pero privas al cáncer y privas a todo el organismo. ¿Y cómo se defiende el organismo? ¿Cómo se defiende? Entonces la solución no es no darle de comer al cáncer, no es
Si se puede extirpar, ahora hay radioterapia, quimioterapia, hay muchas más acciones que pueden, o incluso medicamentos que destruyen selectivamente ciertas áreas tumorales, ¿no? Hay estudios de astaxantina que hablan de eso, de que la astaxantina genera la apoptosis de las células, o sea, para que se mueran, es antiangiogénica para que no produzcan las venas, o sea, digo yo que he tenido tantos parientes con cáncer, me he metido a leer de la investigación de la astaxantina como anticancerígena y está, inclusive en tratamientos con cáncer, potencia el medicamento. O sea, está bien interesante todo eso. Ya lo dijiste tú y no lo quería mencionar por el término así raro que es inhibidor de la angiogénesis, ¿no? Ya sé. Pero no, es que... Sí. Debo estudiar medicina, doctor, creo, ya me toca. Te toca, así es. Luego a lo mejor te voy a invitar a un diplomado de nutrición. Me encanta la idea, me parece muy bien. Pero eso ayuda a que las células cancerígenas no generen venas para alimentarse o alimentarse del cuerpo. Entonces, la astaxantina tiene propiedades. Entonces, esta persona que tiene cáncer, ¿sí le recomienda que siga con su omega y su astaxantina? Yo le recomiendo que lo haga. Sí se lo recomiendo. Ok, pero bueno, muy bien. Insisto, mire, para que uno se sienta bien cuando tiene algún problema de salud, necesita confiar en su médico, ¿sí? Y desgraciadamente yo no soy su médico. Entonces, si tiene confianza en su médico, haga lo que su médico le diga. Mi recomendación es que no pasa nada, al contrario, tiene un beneficio, pero también escucha a su médico. Y yo lo que sugiero siempre es llévale los suplementos. A lo mejor te dice que no porque no los conoce. Es más, una doctora dijo, no, esa malteada no porque tiene muchos colorcitos y la vio nomás en internet, ¿no? La Natural Balance. Digo, a ver, doctor, aquí está la patente de la malteada. Dígame si no se la puede tomar, ¿no? Entonces, con información es más fácil porque como hay tantas cosas comerciales que caen en la charlatanería, pues los médicos tienen tienen que tener cuidado. Mire, efectivamente, ¿qué hacíamos? Bueno, yo en mi consulta, ¿no? Alguien llegaba, por ejemplo, ustedes se acuerdan hace muchos años, bueno, no menciono productos, bueno, llegaba un paciente y me decía, doctor, estoy tomando esto. Y entonces yo lo veía y decía, al principio no sabía qué cosa era. A ver, ¿me lo prestas y me deja apuntarlo? Sí, apuntaba de qué se trataba y me iba a investigar. Leía revistas científicas, buscaba, y si yo encontraba evidencia en contra, se la decía, y si no, pues sígalo tomando. No le veo ningún problema que lo haga. Pero lo importante, como dices, Gaby, es que investiguemos los médicos, ¿sí? Porque también hay que reconocer, no estamos obligados a saberlo todo, hay cosas que no sabemos y hay cosas que yo no sé, pero pues podemos investigar y leer. Exacto. Permítame tantito porque ya nos pasa, o sea, hay muchas preguntas, pero para la transmisión en Face ya nos pasamos de la hora, entonces agradecerle su participación, no sé si quiera dejarle que se quede con un mensaje la gente que nos está escuchando en Face con respecto a esto de las enfermedades, la genética y el estilo de vida. Agradecer la confianza de estar aquí sentados con nosotros o de pie una hora. Muchas gracias por su confianza. Ponemos a sus órdenes y algo muy importante, ¿no? Ante cualquier duda, diría yo, documentémonos. Hoy hay mucha información en internet, nada más que sí de fuentes valiosas o significativas, ¿sí? Ya luego, si quieren, les pasamos una lista de fuentes de información valiosas, sobre todo universidades. Y si son europeas o americanas, también mexicanas, la UNAM tiene muchas investigaciones valiosísimas, el Politécnico, ¿sí? Pero si alguien quiere ver en Europa, la Universidad de Edimburgo, la Cambridge, o sea, tienen muchas investigaciones valiosas sobre nutracéuticos. Que así se denominan. Nutracéuticos, perfecto. Pues muchísimas gracias. Detengo la transmisión en Face para poder seguir con las preguntas de aquí internas, porque mucha gente tiene preguntas. Gracias por conectarse a todos los que nos están escuchando y esperamos que les haya aportado para que puedan tener una mejor salud.